¿Cómo están mis hermanos? Feliz sábado. Hacía un mes que no los veía de aquí de frente, pero estoy feliz nuevamente porque el Señor en su misericordia nos trae. Yo siempre digo que la vida del ser humano, dijo Jesús, es como una hoja, ¿no? Como una flor que nace en la mañana y se marchita en la tarde. Nosotros, los seres humanos, debemos reflexionar en los días en que estamos viviendo. Debemos reflexionar del propósito de nosotros en este mundo. Y la vida la tenemos a veces nos aventuramos a decir, yo de aquí a un tiempo voy a hacer esto, yo de aquí a un tiempo voy a hacer lo otro, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Debemos ser cuidadosos en esa parte. ¿Saben por qué? Porque esta semana, el sábado pasado, yo vine aquí, ¿no es verdad? Y después me fui a terminar el sábado de una hermana que vive hacia el norte, terminar el sábado. Y viniendo de allá me he hecho a dormir porque estaba muy cansado, el sábado estaba largo. Y para hacérselo corto el cuento, hubo una pandilla por mi barrio y dispararon y la bala pasó como a una cuarta de mi cabeza. ¿Sí? Y solamente dije yo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es solamente por la gracia y la protección de Dios que estamos parados acá. Y a Él se le debe toda la gloria y la honra. ¿Sí? No quería empezar sin darle gracias a Dios públicamente por lo que hizo y me cuidó. ¿Sí? A mí y a mi familia. Hermanos, quiero entrar en el estudio de un hecho que ocurrió y que es demasiado conocido por nosotros. ¿Qué fue lo que se leyó hace rato? ¿Ustedes estuvieron atentos? ¿Cuál fue el tema el versículo de introducción? Juan, capítulo ¿cuánto? 3, versículo 5 y 6. Relata un hecho real que pasó y que debería llevarnos a meditar por los actores que entran ahí. Jesús y Nicodemo. El versículo que de introducción dice, y respondió ¿quién? Jesús. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Y dice así, y respondió Jesús, de cierto, ¿qué dice? O sea, algo muy, cuando él decía de cierto, cuando había una afirmación así de 2 veces o 3 veces, era porque esto es real y se debe hacer así. Sí, como una imposición. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, ¿no qué? No podrá ¿qué? Entrar al reino del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos entrar al reino del cielo si no nacemos de qué? De agua y de espíritu. Si no reconocemos, aquí adelante, Samuel, si no reconocemos a Cristo como el ¿qué? El Salvador y protector de nosotros. De cierto te digo, a menos que tú no nazcas de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino del cielo. Porque nuestra naturaleza, ¿qué hace nuestra naturaleza? Se rebela ¿contra quién? Contra Dios. David decía, en pecado fui ¿qué? Concebido. O sea, lo que quiere decir que nosotros llevamos una naturaleza
degradada. ¿Por qué? Por el pecado. Y esa naturaleza no puede haber un cambio, no puede existir un cambio que yo pueda hacerlo. Porque no es de mi carne. Porque ese problema que yo tengo no es que esté en mis órganos. No es que esté en mi cabeza. Es mi naturaleza. Es mi ADN que está corrompido. No puedo hacer nada. Pero dice, no podrá entrar al reino del cielo. O sea, en condiciones. Así usted ve a una persona que nunca a sus ojos haya hecho el mal, haya sido una buena persona, te quiero decir que tampoco va a entrar al reino del cielo. Porque esa persona también necesita un cambio de naturaleza. ¿Sí? Porque mi naturaleza, porque mi yo profundo está contaminado por el pecado. Porque el bebé cuando nace, no nace con pecado. Porque si decimos que nace con pecado, entonces vamos a hablar los domingos, ¿no? Y pongámonos una sotana. Porque ellos creen eso, ¿no? Ustedes han escuchado con los bebés, dice que vienen con el pecado, ¿qué? Original. El bebé no tiene pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. ¿El bebé peca? ¿Transgrede la ley? No, pero nace con una naturaleza que está contaminada. Jesús, cuando nació, la parte humana, porque la naturaleza de Jesús estaba compuesta de dos, ¿no ves? Una naturaleza espiritual y también una naturaleza carnal. Por María tenía una naturaleza con 4,000 años de pecado, aunque él nunca pecó. ¿Se dan cuenta? Humanamente Jesús necesitaba de esa otra naturaleza, que era su naturaleza de Dios. ¿Y cuánto más nosotros necesitamos un cambio profundo de naturaleza? Y dice lo siguiente, y lo que es nacido de carne, va a ser carne siempre. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que esto dije, o es necesario nacer otra vez. Hermano querido, este hecho de este evento aproximadamente fue en el año 30, cuando Cristo está empezando su ministerio. Cuando Cristo está empezando su ministerio. Nicodemos, si ustedes lo ven, no vamos a leerlo, en el capítulo 2 del libro de Juan, hay tres eventos que nosotros podemos verlo. Está la boda de Caná, Jesús limpia el templo o purifica el templo, y en los últimos versículos de ese mismo capítulo, el capítulo 2, es cuando Jesús nos habla que conoce a todos los corazones. ¿Sí? En ese evento, cuando purifica el templo, Nicodemo está mirando, está observando. Ya tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, ¿quién era Nicodemo? Vamos a ponerlo en contexto. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era una persona bastante rica y muy honorable dentro del Sanedrín, uno de los principales en el Sanedrín. Esa era una persona muy, muy respetable. Y aparte de eso, Nicodemo era una persona que analizaba todo. Y era muy dadivoso con sus ofrendas y con sus ofrendas y con la ayuda a la iglesia. Que después él termina pobre, porque después de la muerte de Jesús, toda su riqueza la puso al pie de la iglesia naciente. Pero ¿saben qué? Yo lo quise ubicar aproximadamente a Nicodemo, una comparación para que sepamos cómo sería más o menos Nicodemo si estuviese aquí en el Senado de Estados Unidos. Más o menos él sería como John Thune, que es de Dakota del Sur, que es el principal del Senado, que es republicano. O sea, el partido no importa, pero es ese puesto más o menos. O sea, era una persona muy influyente. Hermano querido, quiero decirte
En Deseo de toda la gente dice, Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza, 140 de Deseo de toda la gente. Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. Era un hombre muy educado. Lo que yo les digo, usted puede ser una persona educada, una persona respetable. Y poseía talentos extraordinarios. ¿Qué tenía? Entonces, cuando se lo escuchaba hablar a Nicodemo, la gente quedaba impresionada, porque su talento era extraordinario. ¿Ya? Era un renombrado miembro del Concilio Nacional. O sea, estamos hablando de un personaje que había estudiado más de 30 o 40 años la Torá. Era un conocedor acérrimo de los principios que manejaban los israelitas. Él era fariseo, por si acaso, era un sacerdote, una persona muy elevada posición, ¿ya? Vamos a ver eso ahora. Yo lo que quiero entrar, antes de entrar al tema, dice, en el versículo 1 del capítulo 3, dice, para ubicarnos, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, acuerde esa palabra, Rabí, está educadamente, humanamente está bien educado el Señor, Rabí, o sea, le está dando un lugar, una posición, maestro le está diciendo, o sea, no lo está, en nuestro tiempo no lo estamos tuteando, ¿no? O lo estamos poniendo, él lo está respetando, Rabí, no se olviden de esa palabra. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Eso quiero que podamos leerlo y podamos entenderlo. En ese mismo pasaje del Deseo de toda la gente dice, escuchen lo que en su corazón tenía Nicodemo. Ahí estamos viendo dos naturalezas. Deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero no osaba buscarle abiertamente. Sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido. Había dos naturalezas en Nicodemo, que es la que nos pasa a nosotros. Resolvió pues verle en secreto con excusa de que si fuese abiertamente, escuchen, él dijo, si yo voy abiertamente, ¿yo soy qué? Yo soy líder, decía ahora el hermano. Los líderes juegan un papel muy fundamental en la decisión de los demás. Yo soy líder y si voy de día, escuche, con excusa que si fuese abiertamente, otros seguirían sus ejemplos. Yo soy líder y si yo voy a ver a Jesús de día, aparte que va a ser mal visto por los otros del concilio, pero va a haber otras personas que van a seguir. Yo voy a evitar eso. Aguardó hasta que la ciudad quedase envuelta por un sueño y entonces salió a buscar. Hermanos queridos, lo que quiero, aquí vemos dos puntos muy importantes sobre este Señor, que se asemeja a mí y que se asemeja a ustedes también. Había algo que él sabía sinceramente, que este hombre que tenía al frente era un enviado de Dios. Porque él le dice, yo sé por qué, porque lo que tú haces no lo hace cualquiera si no está Dios con él. Había visto Nicodemo con qué autoridad había limpiado el templo. Había estado meditando, había escuchado las predicaciones de Juan el Bautista cuando le decía, generación de ¿qué? De víboras. Él se ofendió cuando estaba así, pero empieza a razonar que tal vez tenía razón Juan, porque se da cuenta que había una necesidad dentro de él
para estar completo. Pero había un orgullo. Había un orgullo de qué. ¿Saben cuál era el orgullo que tenía aparte de ser fariseo? ¿Sabes cuál era el orgullo? Era que había nacido israelita. Era que había nacido en el Evangelio, contextualizándolo ahora. Era que tiene 40 años sabiendo la verdad. Era que tenía 20 años sabiendo la verdad. Y por lo tanto, como sabía la verdad, no necesitaba de nada más. Y eso era lo que lo atormentaba. Y eso era lo que lo atormentaba. Porque ellos creían que por ser simplemente nacido de linaje israelita, la salvación era un hecho. Como a veces nos puede pasar a nosotros, hermano. Por simplemente que conocemos la verdad, nuestra corona está asegurada. Y mantenemos un orgullo dentro de nosotros que nos separa de Dios. ¿Nicodemo era ladrón? No. Nicodemo, la Biblia no dice que era mentiroso. ¿Era con cualquier pecado común? No. Era extremadamente celoso en las cosas de Dios. El joven rico es similar a este señor. El joven rico, desde su, ¿qué dijo? Desde su juventud, él había cumplido, era celoso en las cosas, según él, de Dios, de la ley. Nicodemo era exactamente de él. Un fariseo de memoria rezaba la ley, la predicaba de memoria y la enseñaba. Pues la Biblia no me muestra que el joven rico hizo robo, asalto o cualquier otro pecado común. Pero necesitaba reconocer el pecado que mora en cada uno de nosotros y en él. A menos que nosotros no reconozcamos esa necesidad. Si usted no... ¿Por qué el drogadicto no se cura rápido? Porque el drogadicto nunca dice que está enfermo. Porque el drogadicto nunca dice que tiene un problema. Tú ves el problema, yo no lo veo. De la misma forma, está actuando en este momento Nicodemo como a veces podemos actuar nosotros. Desde que oyera a Jesús, dice deseo toda la gente, continuando, desde que oyera a Jesús, Nicodemo había estudiado ansiosamente las profecías relativas al Mesías. Y cuanto más la escudriñaba, tanto más profunda se volvía su convicción de que Él había de venir, de que Él era el que ha de venir. Estaba convencido, pero aún convencido, hermano querido, fíjese por lo que le dice. Y vino a Jesús, el capítulo 2 dice, el versículo 2 dice, vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, para que nadie puede hacer milagro que tú haces, sino está Dios con él. Y respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez, no podrá ver el reino de los cielos. El que no tiene un cambio. Esas palabras para él no eran ¿qué? No eran para él palabras extrañas. Como maestro de la ley, ya lo había estudiado. Había escuchado las predicaciones en el río Jordán de Juan el Bautista. Él sabía lo que estaba haciendo. Y cuando le dice,
cuando estuvo en la primera impresión, sus palabras estaban destinadas a expresar e infundir confianza. ¿De quién? De Nicodemo. Cuando medio lo alaba Jesús y le dice: maestro, yo sé que nadie puede hacer lo que haces si no está Dios contigo. Entonces, miren cómo es el orgullo cuando me pongo a estudiar esto. Usted, cuando está aconsejando a un niño, le pone el brazo, ¿para qué? Para darle confianza. Y cuando el papá está con el niño, le da confianza, y el niño sabe que el que está al ladito de él es su papá y que tiene mucha experiencia y que sabe mucho. ¿Sí? Entonces eso le da confianza al niño, ¿no? Esas palabras que le está diciendo, de esa reforma de expresarse Nicodemo, es como que está viéndolo a Jesús más bajito que él, y le está diciendo: Rabí, te estoy dando, o sea, en otras palabras, está como queriéndole dar confianza a una persona, o dándole confianza a Jesús. O sea, en otras palabras, se siente mayor que Jesús. ¿Sí? Se siente, yo soy el maestro aquí y tú eres un desconocido, pero te quiero hablar, te quiero encontrar, quiero razonar contigo, pero te estoy dando la confianza. A ver, ¿qué me puedes decir? Fíjense, esas palabras que parecieran buenas están llenas de egoísmo. La hermana White dice: sus palabras estaban destinadas a expresar e infundir confianza, pero en realidad expresaban incredulidad. No reconocía a Jesús como Mesías, sino tan solo como un maestro enviado. Por eso yo le dije: no se olviden de la palabra ¿qué? Rabí. Rabí se le decía a un maestro de la ley. Tú eres un maestro, pero yo soy mayor que tú. Porque ¿dónde estudiaste tú? Nosotros no te conocemos. Sabemos que tu padre es José el carpintero y María tu madre, que nunca te ha llevado a una escuela rabínica. Eres bueno, pero tienes que encontrarte con una persona como yo para poder dialogar. Entonces, esto, hermano, hay a veces que nos puede pasar así, a veces sentimos en muchas veces, yo siempre me pongo, cuando vamos a presentar la palabra, a veces nos sentimos con una humildad falsa también, ¿sí? Con una humildad falsa, ¿no? Para agarrar la atención, pero eso es incredulidad. Así como estaba expresando. En vez de reconocer este saludo, Jesús fijó los ojos en el que hablaba, como si leyese su alma. ¿Podía leer su alma Jesús? Claro, era Jesús. Y en su infinita sabiduría vio delante de sí uno que buscaba la verdad. Conoció el objeto de su visita y con el deseo de profundizar la convicción de que ya había penetrado en la mente del que lo escuchaba, fue directamente al tema que le preocupaba, diciendo solamente que, aunque bondadosamente, Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa palabra de falsa confianza, de falsa humildad, tal vez, voy a parafrasear, lo abraza y le dice: mira, sabemos que hay así, pero estás aquí con un príncipe, hablemos. ¿No? Jesús sabía que ese hombre necesitaba ayuda. Jesús sabía que ese hombre había sido tocado por el Espíritu Santo. Y él estaba ahí, aunque fíjense cómo es el crecimiento espiritual. Había empezado la semilla en el corazón. Lo importante, hermanos queridos, es que nosotros no dejemos morir esa semilla.
No importa cómo encontremos esa semilla. El único que puede, que tiene y que es capaz de transformar la vida es la semilla del Evangelio. No hay más. Este hombre orgulloso se enfrenta con Jesús. Jesús no quiere discutir. Él sabe, porque Nicodemo hablemos teológicamente. Siéntate y hablemos teológicamente. ¿Quién gana? Eso era lo que quería Nicodemo. Jesús sabía su intención, sabía. Pero también sabía que dentro de ese corazón había algo que estaban haciendo. Y era la empatía con Cristo. Hermanos queridos, esa persona que nosotros a veces encontramos al frente y que a veces, de verdad, yo se lo digo, cuando yo me pongo a dar estudios bíblicos, y ahí no saben cuánto me enojo cuando me empiezan a contradecir, yo le estoy mostrando la verdad. De mi naturaleza, y le pido a Dios que no sea, porque no debo ser así. Porque Satanás está trabajando para que yo actúe así. Satanás está trabajando para que yo actúe así. ¿Sabe para qué? Para que yo me sienta con aire de superioridad. ¿Por qué nosotros, y voy a ponerme yo también, por qué nosotros no somos capaces muchas veces de no traer más gente a la iglesia? Porque cuando presentamos el Evangelio, lo primero que presentamos es algo que nos contradice. Cuando la hermana White nos dice debemos buscar temas de qué, que nos unan, y después que enseñemos la verdad. Eso es lo que pasa. Eso es lo que quería Nicodemo. Y Jesús empieza a enseñarle cosas que él sabía y que eran de su conocimiento. Jesús no quiso entrar a discutir teológicamente. Cuando nosotros presentemos un mensaje a una persona, y si es cristiano, busquemos puntos de equilibrio y le pidamos al Señor guía, que el Señor ponga en la mente y en el corazón de esa persona lo que queremos enseñar, y que también el Señor trabaje en mí para ser capaz de enseñar la verdad. Porque si yo empiezo, hermano, ¿por qué nosotros no tenemos? ¿Por qué nuestra iglesia no hay? Porque nos gusta chocar con temas que son controversiales. ¿Es necesario tocarlo? Es necesario. Pero a un niño usted le da comida cuando nace. No. Dele leche. Y cuando él entienda y sepa, y cuando su estómago ya esté preparado, dele comida, dele vianda, dice. Por eso tenemos un problema. Y por eso es que a veces la verdad, tenemos la verdad para este tiempo. Y yo estoy convencido. Pero a veces no sabemos cómo presentarla. Y a veces creemos que con entrar en discusiones es una forma. Y no es así. No ganamos a nadie. La hermana White dice que a veces nuestra iglesia no está llena porque muchas veces no las ha traído todavía. Hay mucha gente que todavía está allá y que va a escuchar el último mensaje, y tal vez nosotros no vamos a hacer lo que demos porque no estamos preparados. Cuando demos, entonces muchos vendrán, pero no los trae ahora, porque por nuestra forma de vivir, nuestra forma de presentar, por nuestra forma de hacer las cosas, escucharían esa verdad preciosísima y no les tocaría el corazón y se iría y se perderían para siempre. Hermanos queridos, a veces actuamos como Nicodemo. Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión, dice, con él. Pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad y dijo: no necesitas conocimiento teórico, tanto como regeneración espiritual. Nicodemo no necesitaba un conocimiento porque lo tenía. No necesitaba. Pero necesitaba regeneración.
Yo necesito regeneración. El hermano necesita regeneración. Una regeneración espiritual no necesita que se satisfaga su curiosidad. Nosotros no estamos para satisfacer curiosidad de nadie, sino en tener un nuevo corazón. A veces hay preguntas, no sé si ustedes han visto, bueno, yo sé que han visto, cuando viene un pastor y termina un tema, y hay, no lo he visto acá, pero en otras iglesias he visto. Entonces, preguntas controversiales y le dicen, ¿y cuál era la segunda, la mujer de Caín, por así decirle? ¿No? ¿Cuál es, cómo fue, qué sé yo, un montón? Eso es curiosidades. Eso es curiosidades. El maestro no está para resolver curiosidades, sino para presentar una nueva regeneración espiritual. Porque cuando empiezo a hablar curiosidades, empieza la discusión vana, que Jesús sabía lo que había venido Nicodemo, y eso no quiso entrar ahí. Cuando Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino del cielo. La figura del nuevo nacimiento que Jesús había empleado con Nicodemo, cuando le dice nacimiento, no era todo desconocido para Nicodemo. Los conversos del paganismo a la fe de Israel eran a menudo comparados a niños recién nacidos. Entonces para Nicodemo las palabras de Jesús espiritualmente no eran desconocidos. Él sabía lo que estaba diciendo Jesús. Pero por virtud de su... mire lo que le digo. Como ellos sabían, pero los extranjeros necesitan una regeneración en el pensamiento de Nicodemo. Ellos necesitan, yo no. El fariseo no necesitaba según el pensamiento. ¿Cómo puede ser? Jesús me está tomando el pelo. Él no sabe con quién está hablando. Cuando me habla de regeneración, cuando me habla de nacimiento, cuando me dice que nazca de nuevo y de agua, es el extranjero que necesita. Nosotros no necesitamos. ¿Saben por qué no necesitamos? Dice la hermana White. Pero por virtud de su nacimiento, ¿dónde nacieron? En Israel. ¿Sí? Pero por virtud de su nacimiento como israelita, se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de Dios. Eso nos puede pasar a nosotros. Porque estamos 10, 15 años en la iglesia y tenemos toda la verdad. ¿Sí? ¿Nos puede pasar o no nos puede pasar? Nos puede pasar. Por ser. Pero la salvación no se viene por ser, sino por una regeneración espiritual. Por un cambio, por una reforma. Si mi vida está yendo por este camino y está mal, debo ser capaz y humilde de reconocer que mi vida está mal y tengo que reorganizarme. Tengo que reformarme, tengo que reorganizarme. Hermano querido, así es, en el versículo 8 de 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere, dice Jesús, y no se oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni dónde va, así todo aquel que es nacido del Espíritu, le dice. Y Nicodemo responde y dice, ¿cómo puede ser esto? Y respondió Jesús, le dije, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La obra del Espíritu Santo es algo que no entendemos. Es algo que crece y no nos damos cuenta. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Usted no lo ve. No lo ve físicamente, pero empieza a notarse ciertos cambios en su vida. Porque yo no puedo decir que usted está lleno del Espíritu Santo y sigue hablando tontera.
Yo no puedo decir que el Espíritu Santo esté con usted y siga yendo a lugares que no debe ir. No, el Espíritu Santo empieza a transformar tu vida de adentro, pero también se empieza a ver que frutos. Hermano querido, y eso del Espíritu Santo, de la transformación, como maestro, Nicodemo sabía. Ahora le tocó responder a Jesús. ¿Se acuerdan cuando al principio se viene y como que lo medio que lo bajonea con preguntas pseudo humilde, falsa humildad? Ahora Jesús le dice: eres maestro y no sabes esto. No, o sea, lo que le estoy diciendo es una realidad. ¿Cómo le está enseñando? ¿Con qué sencillez, sin entrar en controversia, lo está chocando? Ese es nuestro maestro. Esa es nuestra guía. Así debemos presentar el mensaje. Y nuestro querido Nicodemo siempre esa arrogancia, ¿no? Esa falsa humildad, y le dice, al final dice en el versículo 9 aproximadamente, le dice así: y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús: ¿eres tu maestro y no sabes esto? De cierto te digo, en el 11, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas, el 12, cosas terrenales, y no la creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, escúchese bien, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, ya le está hablando cosas profundas Jesús. Aquel que se hizo inicialmente, aquel que se vino a humillar a Jesús, ahora está recibiendo cátedra, y cátedra buena, con la humildad que le merecía Jesús. Y fíjese lo que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces ahí reacciona Nicodemo y dice: claro que yo sé que era esto. Claro que yo sé, porque para Nicodemo y para los judíos ese acto que hizo Moisés en el desierto era conocido. Era conocido. Y entonces empieza a reconocer: la vida del cristiano no es una modificación, dice, o mejora de la antigua, sino una transformación de naturaleza. Nicodemo necesitaba algo más que entender que ahí estaba un maestro. Nicodemo necesitaba entender algo más, que el que estaba al frente era el Hijo de Dios. Entonces, si reconocía que el que estaba al frente era el Hijo de Dios, su naturaleza tenía que cambiar. Se da cuenta que esa naturaleza que tenía de incredulidad era la naturaleza que viene ¿de quién? Del pecado. Hermanos, se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida entera nueva surge. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo, y él sabía eso. Hermano, yo lo que quiero decirte ahora es que nosotros debemos entender, como entendió Nicodemo, que el que estaba delante de verdad era el Hijo de Dios. Desde ese momento Nicodemo no fue el mismo. Bastó una noche para que Nicodemo sea transformado. Bastó solamente una noche para que ese orgullo que tenía fuera destruido. Nosotros a veces nos sentamos también. Podemos estar toda la vida en la iglesia, hermanos, pero nunca hemos sentido la necesidad de una regeneración espiritual. Podemos estar todo el tiempo
en la iglesia y nunca seremos salvos. Hermano querido, es bien complicada esta situación. Yo siempre lo cuento porque a mí me ha pasado muchas cosas. Cuando yo era muchacho, así como los jovencitos que están aquí adelante, yo decía, ay, y ya yo estaba jovencito y ya yo quería salir y mi madre no me dejaba salir y yo quería también con los amigos, ¿no? Yo siempre lo cuento porque era una realidad en mi vida. Y yo decía, como yo sabía, yo siempre digo, yo nací en la iglesia, así que 7, 8 años yo estaba predicando sobre el Apocalipsis, sobre Daniel 7, Daniel 8, 7 años, yo sabía. Entonces como yo sabía más o menos, yo decía, no, pero antes que se cierre el tiempo de gracia, tiene que haber, y se lo decía, tiene que haber estos eventos. Entonces cuando yo esté escuchando que eso sea, porque yo voy a la iglesia de nuevo. Eso me pasaba, hermanos. Y seguro más que a muchos jóvenes que han criado en la iglesia, seguramente eso también le ha pasado. No entendía, había conocimiento, sí, pero no había una regeneración espiritual, que es la que necesitamos. Por eso es que Dios dice, no importa cómo estés, ve a Jesús y Jesús va a hacer la obra de regeneración en tu vida. Si sabes mucho, bien. Si no sabes nada sobre Dios, también Él te va a enseñar. Él te va a enseñar. Hermano querido, cuando el Espíritu de Dios se posesiona en el corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, a la envidia y las contenciones. Entonces hay una obra que necesitamos. Es pedirle al Espíritu Santo que pueda seguir transformando nuestra vida. ¿Ha cambiado? Sí, pero aún falta para llegar a ser un varón perfecto. Y en el versículo 14 de ese mismo, voy a adelantar un poquito para ir terminando, dice, y como Moisés, dice, le empieza a explicar, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea, ¿qué viene más? ¿Qué dice más? Para todo aquel que en él crea, no, más tenga que. Nicodemo sabía lo que había pasado en el desierto, ¿sí o no? Sí sabía. Y sabía que la serpiente no tenía poder alguno para sanar a los que así habían sido mordidos. ¿Por qué? Por la serpiente. Sabía que la serpiente colgada, que si yo mirara a la serpiente misma en sí no tenía poder. Él sabía que era a través de la fe en Cristo que se encontraba la salvación. La fe en el Mesías que era prometido, Él era el que curaba, Él era el que sanaba. Ahora, como nosotros eso es pasado, ahora entendemos que la serpiente no tenía ningún valor, sino que era Cristo, al que miremos a quién, a Cristo. Él es el que tiene poder para que mi vida sea cambiada. Es Cristo el que puede transformar tu vida. Y a veces nosotros los cristianos necesitamos más de Cristo que el que está en el mundo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, Samuelito? ¿Saben por qué? ¿Qué dice Apocalipsis 3:14? ¿Qué dice? ¿Es el mensaje qué? A la Odisea. Vámonos, leamos por favor. ¿Por qué? Porque ese mensaje es para nosotros. Porque a veces nosotros que nos convertimos en Nicodemo, y Nicodemo necesitaba de qué? De un mensaje para la Odisea. ¿Por qué?
Porque yo, dice el 15, porque yo conozco tus obras, que eres frío ni caliente. Mas porque eres tibio y no frío, caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, yo soy ¿qué? Yo soy rico. Yo tengo el evangelio. Porque dice, yo tengo el evangelio y mi evangelio, y vivo un evangelio falso. Y vivo un evangelio falso. Pero aún así decimos que somos ¿qué? Que somos ricos. Yo conozco personas que tienen el mensaje del avenimiento y que su respuesta es, cuando uno le dice, mira, eso no está bien, ellos no quieren cambiar. ¿Saben de la segunda venida de Cristo? Saben. Muchos han nacido en la iglesia, pero no hay fruto, pero no hay cambio. Y en eso estamos muchos nosotros. Necesitamos ese evangelio que me dice que aunque estoy en pecado, y si sigo en pecado, yo te voy a vomitar de la boca de Dios. Y ese al que le está refiriendo, ¿sabe qué, hermano? En este mensaje no se está refiriendo al mundo. Se está refiriendo, vamos a ponerlo a nosotros los adventistas. Hermanos, los que habían sido mordidos por la serpiente, el pueblo judío, podrían haberse demorado en mirar. Mientras más demoraban en mirar a la serpiente, más dolor tenía. Porque ¿quién le puede decir, no, pero este está loco? ¿Qué piensa que yo con mirar a una serpiente me voy a poder ¿qué? Voy a poder sanar. ¿Qué pasaría a mis hermanos ahora que son jóvenes? Si yo le digo a ustedes, Dios quiera que nunca, si le decimos a esa persona está muy enferma y le dice solamente, ¿sabes qué? Ora y te vas a sanar. ¿Qué pasaría? Se ríen de nosotros. Porque no hay fe. Y ellos se sanaban de la mordida porque tenían fe en Cristo Jesús. La serpiente no tiene poder alguno contra el autor de la vida. La serpiente antigua llamada Satanás no tiene poder. ¿Contra quién? Con el poder de Jesús. Desde el principio hubo esta diferencia. ¿No me creen? ¿Qué le dijo Jesús cuando pecó a Adán y Eva? Esa serpiente te va a picar en el ¿qué? En el talón. Y tú la vas a herir en la cabeza. Satanás desde el principio está vencido a través de Cristo Jesús. Hoy en día, miles necesitan aprender la misma verdad que fue enseñada a Nicodemo por la serpiente que fue levantada. Confían en que su obediencia, escucha importante, confían en que su obediencia a la ley de Dios los recomienda en su favor. No, pero es que yo guardo la ley. No, pero es que yo guardo el sábado. No, pero es que yo voy y doy mi diezmo. ¿Es que eso es malo? No, por supuesto que no. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Es el fruto. Cuando usted observa el sábado, magnifica la ley, eso es un fruto del Espíritu Santo que le dio el conocimiento para saber la verdad. Pero si usted cree que por venir a la iglesia el sábado, y usted cree que porque usted va a la iglesia el sábado, y usted cree que porque el sábado tiene que ir, porque hay que guardar los mandamientos, porque hay que no mentir, no jurar, no jurar en vano, no robar, porque usted puede llegar a alcanzar eso, usted está equivocado. Usted está equivocado. Usted necesita primero el evangelio transformando su corazón, y usted se da cuenta inmediatamente, como dijeron, ¿se acuerdan en la predicación de Pedro? Cuando predicó Pedro, ¿qué dijeron cuando se compungieron de espíritu? ¿Qué dice? ¿Qué respondieron? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos?
Cuando usted se encuentra con Jesús, cuando empieza a tener una relación con Jesús, usted empieza a decir, ¿qué haremos para ser salvos? Entonces viene, hermano querido, lea los mandamientos, lea la paz, la misericordia, el evangelio, la observancia. Encontramos verdades que para nosotros, ¿qué? Para nosotros estaban ocultas. Y empezamos a observarla, no porque eso me salva, sino porque doy gracias a Dios que eso es un fruto que está trabajando en mí. Doy gracias a Dios que me dé el conocimiento de la verdad, que había sido tanto tiempo escondido para uno. Hermano querido, debemos hacernos la pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Decían aquellos que se fueron bautizados. Dice que 3,000 y 5,000 personas se bautizaron y Pedro empezó a bautizar. Pero había un reconocimiento. A menos que nosotros no reconozcamos el pecado en nosotros, por más que tengamos la verdad, nuestros defectos de carácter, a menos que no lo reconozcamos, no vamos a tener de la necesidad de preguntar ¿qué haré para ser salvo? En página 216 del mismo libro, decía toda la gente, Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio. Si quieren entregarse a Él, el Espíritu de Dios recibido en el alma vivifica todas sus facultades. Entonces, ¿qué debo hacer? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado y reconocer que Él es mi Salvador. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Lucas 4:18 dice, y el Espíritu está sobre mí, decía Jesús, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando entendemos eso, nosotros llegamos a ser bálsamos para nosotros y para los que nos rodean. Porque me ha enviado a qué, decía Jesús, a sanar a quién, a los quebrantados. Hermano querido, no resistamos a Jesús. El posponerlo es un acto de soberbia de nosotros. El posponer a Jesús es un acto de soberbia, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde, ¿no? Hermanos, hay otro pecado que se nos ha metido muchas veces y que lo llamo para que podamos verlo. Necesitamos reformar nuestra forma de presentar el Evangelio. Necesitamos de reformar nuestra forma de presentar el Evangelio. A veces por nuestras experiencias o por muchas cosas, o para salirnos de lo común, presentamos a Jesús como un juez severo. Presentamos a Dios como un Dios severo. Y más allá de agradar eso a Dios, lo deshonra. Deshonramos a Dios cuando pensamos en Él únicamente como un juez que está listo para sentenciarnos, olvidándonos de que es un Padre amante. Toda la vida espiritual es modelada por nuestros pensamientos acerca de Dios. Entonces, hermano querido, yo te llamo esta mañana a la reflexión. Que lo que necesitamos, no estamos bien. Hemos crecido, sí, pero aún nos falta para llegar a esa plenitud que queremos llegar. Camino a Cristo 17 dice, pero después de su caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. ¿Quién? Adán. El pecado
nos oculta de Dios. El pecado nos oculta nuestros pecados o defectos de carácter. Eso hizo Adán. Debemos abrir nuestro corazón para que el Señor examine nuestros corazones. Y si tiene que hacer una cirugía profunda que duele, que la haga. No somos, escuche lo que dice Camino a Cristo, página 67. En la Escritura se llama nacimiento al nacimiento, al cambio de corazón, por el cual somos hechos hijos de Dios. ¿Cómo somos hechos hijos de Dios? Si aceptamos a Jesús y hay un cambio de corazón. Podemos ser sus entenados, pero el entenado o el amigo no hereda, solamente el que hereda es el hijo. Y nosotros tenemos un Padre que se llama Jehová. Y si somos sus hijos, vamos a ser herederos. Y con este último pensamiento lo voy a terminar. Palabra de vida del gran maestro dice lo siguiente, página 70. El apóstol Pablo, escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, dice: Dios es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Qué preciosa verdad. No dejemos que nuestra naturaleza, que es mala, son dos naturalezas. El ser humano nosotros tenemos dos naturalezas. Y va a crecer de acuerdo a cuál usted alimente. Si usted alimenta las cosas del Espíritu con las cosas que Dios quiere, la naturaleza espiritual va a crecer. Pero si usted alimenta con las cosas del mundo, su naturaleza pecaminosa va a crecer. En el capítulo Romanos 7:22, lo voy a leer antes de terminar. Y con ese lo voy a leer. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y eso somos nosotros. Como Nicodemo tenía dos naturalezas. Se deleitaba porque él se creía justo. ¿Sí? Pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por lo tanto, hermano querido, en Gálatas también habla así. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Es una obra exclusiva del Espíritu Santo a través de Cristo. Si yo no puedo hacer nada para ser salvo, porque ¿cómo puede el limón o la fuente de agua dulce, cómo puede dar agua salada? Agua salada no puede. O sea, yo no puedo dar buenos frutos porque mi interior, mi naturaleza es mala, por lo tanto mis frutos van a ser malos. Por lo tanto, como mi naturaleza se pone en una rebelión constante en la espiritual, necesito alimentar a las cosas espirituales con la palabra de Dios. Necesito orar más. Necesito pedir más, que el Espíritu Santo pueda ayudarme a vencer los problemas. Necesito ayunar más. Necesito hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Si no la hago, el mal me vencerá. Y como eso sabe Satanás, él quiere hacer creer que es imposible ser salvo. Satanás está trabajando mucho con su pueblo, porque él nos odia a nosotros, porque nosotros tenemos una fe que es la verdad. Él está tranquilo con los demás, pero con nosotros hay una gran discusión.
porque nosotros podemos ser salvos a través de Cristo Jesús. Por eso Él hace la vida imposible. Vengamos todos a Cristo para que podamos encontrar la paz y la salvación que buscamos. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a orar para terminar nuestro culto. Oremos, por favor, hinquémonos. Oremos. Padre nuestro, Dios nuestro que estás en el cielo, santo, santo es tu nombre, Padre. Hemos aprendido que no es tanto lo cuanto yo haga, Señor, con mis esfuerzos, con mi preocupación. Lo que necesito es meditar más en el Espíritu Santo y en tu palabra. El evangelio que tú vienes y que das es el que tiene poder de transformar mi vida. Ayúdame a entender esa gran verdad, que es tu poder en mí trabajando para hacerme un nuevo ser. Estamos en el mundo, en el final del tiempo. Estamos viendo una sociedad que se destruye. Estamos viendo una sociedad que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Oh Señor, nosotros somos mensajeros para amonestar al mundo al final, pero no sabemos cómo hacerlo. Que tu Santo Espíritu pueda guiarnos para hacerlo. Todo lo que salga de mí sea solamente guiado por el Espíritu Santo, Padre, igual que todos mis hermanos. Necesitamos una dependencia más del Espíritu Santo. Oh Señor, bendice a los hermanos de esta iglesia, a los que nos ven. Bendice a todos aquellos, Padre, que tenemos deseo de servirte, pero a veces no sabemos. Aclara nuestra mente. Perdona a nuestra familia de cada uno de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, sobrinos. Ayúdale, Señor, a entender tu verdad y entender que el Evangelio es poder para salvación. Derrama tus ricas bendiciones en esta iglesia y que tu Santo Espíritu pueda guiarlos a cada uno de ellos como a mí también. Y que tu Santo Espíritu también pueda guiar el trabajo que están haciendo nuestros hermanos allá. Que cada uno que reciba, Señor, que tu Espíritu Santo les toque también para que sean guiados a la verdad. Tú dijiste que echar el pan sobre las aguas y el tiempo nos va a dar el fruto que una vez se buscó. Estar todos juntos en el cielo contigo. Es nuestro deseo, Señor, que cada uno que estamos acá nos podamos encontrar y abrazar en ese momento cuando estemos en el cielo, en esa gran cena. Queremos vernos todos, Padre. Todos, cada uno queremos estar ahí. Solo es si nos ayudas a ser diferentes y nos ayudas a tener necesidad de arrepentirnos para que el Espíritu Santo trabaje y pueda transformarnos a cada uno. Es mi deseo en oración. También te pido por el alimento, bendice las manos que lo hicieron en el nombre de Jesús. Amén.